En el episodio de hoy de Tu Story Podcast contamos con Rafael Olmos, presidente y fundador de una de las empresas, digamos, más potentes que tenemos en nuestro Estado español. No es otra empresa que Zumo, empresa líder mundial en la comercialización de máquinas de extracción de zumo y además vendéis a más de 100 países. Eh, Ujú. Rafael, todo un emprendedor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por venir a Tu Story Podcast. Gracias a ti, Carlos, por pensar en nosotros también, en Zumo. La verdad que es una pasada tenerte aquí hoy con nosotros. Em, para comenzar la entrevista, me gustaría saber quién es Rafael Olmos y qué es lo que te motiva en la vida para emprender y para crear Zumo. Pues Rafael Olmos es una persona que en el momento en el que se fundó Zumo, hasta ese momento había trabajado en la radio, siendo súper feliz, pues vendiendo publicidad, grabando cuñas, presentando programas musicales, haciendo informativos, leyendo noticias, en fin, pues lo que se hace en la radio, ¿no? Sí, Normalmente. sí. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, a mí me tocó criarme en un entorno muy saludable, en una masía, en Valencia, muy cerquita de Valencia, en Museros. Y bueno, pues viendo un poco la cantidad de naranjas que teníamos por aquí y que cada año, cosecha tras cosecha, el precio iba, pues desafortunadamente, pues iba reduciéndose y los agricultores cada vez pues iban quejándose más, hasta tal punto en que muchos de ellos pues abandonaban el campo porque realmente no valía la pena estar todo el año esforzándose, es un trabajo muy sacrificado, para que luego te lo jugaras toda una carta. Y era en el momento de la venta ver qué cotización había en ese momento y si cubrías o no cubrías gastos, etcétera. Entonces, bueno, al final, pensando un poco en que todo entra en cuanto a valoraciones, es pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que es un poco lo que siempre manda, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de ver si hay alguna manera de fomentar el consumo de la naranja. ¿Para qué? Para que haya más demanda. Si hay más demanda, pues habrá más precios. Si hay más precio, el agricultor estará, Claro. lógicamente, más satisfecho, ¿no? Con su cosecha y por lo menos no perderemos esa costumbre tan sana que hay aquí en Valencia, alrededor especialmente, ¿no? Bueno, pues entonces vimos lo que había en el mercado y decidimos hacer algo completamente diferente. Entonces, bueno, pues se hizo un prototipo, lo hicimos en el garaje de mi casa y hicimos un prototipo, pues simplemente que tenía una finalidad que era exprimir de manera automática, lógicamente, porque era una máquina lo que estábamos inventando, pero con un sistema tan parecido al que utilizamos cada uno de nosotros cada día en casa. Bueno, cada día o cada uno lo que consuma, ¿no? Pero bueno, pero un sistema como el de casa. Entonces, la idea era coger entre dos copas, que llamamos, imaginemos dos copas de champán, por ejemplo, bueno, no de las de flauta, sino las Sí, otras, ¿no? sí, la- Exactamente. Entonces, bueno, pues que a tan solo una de ellas le cayera una naranja y que las dos sincronizaran un movimiento único, de manera que las centraban y ya había justo una cuchilla en el medio para que ese movimiento continuara hacia abajo y de manera vertical las situara para exprimir por presión, porque abajo habían dos medias bolas, imaginemos dos medias bolas de tenis, ¿no? ya. que estaban abajo, esperando esa naranja ya partida, que además es muy importante el sistema de corte, porque era un corte limpio, como lo podemos hacer cada uno de nosotros en el banco de casa, con una buena tabla y un buen cuchillo, y no un corte desgarrador, un corte que realmente lo que hace es que te arrastra el aceite esencial de la corteza, ¿no? Porque no es un corte limpio. Entonces, bueno, una vez hemos conseguido ese corte limpio, la situamos verticalmente hacia abajo y presionamos, bajamos un recorrido y presionamos solo el interior de la naranja. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, estamos exprimiendo la pulpa que hay dentro de la naranja. Es curioso porque clientes nuestros, ahora ya la gente conoce el sistema, evidentemente, pero al principio veían la media corteza y decían que no tenían un buen resultado, un buen rendimiento, ¿no? En cuanto al exprimido, porque veían que estaba la pulpa ahí cogida y nosotros decíamos, sí, es que lo que no hacemos es arrancar la pulpa, lo que hacemos es exprimir la pulpa que hay dentro. Entonces, con la mano cogíamos con toda la fuerza, intentábamos apretar fuerte y la gente veía que efectivamente ahí salían dos gotas, no salía más. Pero claro, el efecto visual que tenemos nosotros en nuestra mente de hacerlo en casa y que, como es, se arranca la pulpa de una manera giratoria y vemos ya el interior de la naranja totalmente blanco y limpio, a ver con la pulpa cogida a esa corteza, pues entonces la gente pensaba que realmente ahí había un desperdicio, que luego se dan cuenta que no lo es, ¿no? Que no está el desperdicio. Pero bueno, este, digamos, fue el core de nuestro
invento, de nuestra máquina, y cuando lo conseguimos, pues entonces ya constituimos la empresa en Valencia, el 22 de octubre del 92, y bueno, pues ya a partir de ahí empezamos a fabricar las máquinas. Fue muy difícil porque lógicamente la gente no estaba dispuesta a gastarse 385.000 pesetas, que era lo que valía Claro. una máquina, ¿vale? Porque, entre otras cosas, es que no había cultura para adquirir una máquina de zumo de naranja y ponerla en la barra del bar. Afortunadamente eso ya ha cambiado, evidentemente. Nosotros conseguimos hacer entender a la gente que donde entraba un café entraba un zumo, porque es bueno, compañero perfecto, ¿no? En un desayuno. Exacto. Cuánta gente para desayunar toma café, toma zumo, igual que una tostada, y en fin, etcétera. Pero el zumo siempre es algo básico también en un desayuno saludable. Total, que bueno, eso como costaba mucho dinero y no había cultura, tuvimos que empezar a repartir naranjas. Entonces nosotros poníamos la máquina gratis a cambio de que nos consumieran las naranjas, que no es un mal negocio. De hecho, nosotros tenemos distribuidores por todo el mundo y algunos de ellos siguen haciendo este negocio, que lo es, pero lógicamente tienes que tener ya una infraestructura pues en cuanto a distribución, cajas de plástico, lógicamente, para que sean sostenibles, ¿no? O sea, que sean envases retornables. Y luego también pues tienes que entender de naranja, de la variedad que tiene más zumo. Dependiendo de la época del año, una misma naranja no tiene la misma cantidad de zumo. Los calibres, que también es importante, aunque afortunadamente podemos decir y sacar pecho que somos la única máquina del mundo que admite todos los calibres, que eso es algo también muy importante, aunque sí es cierto que nosotros recomendamos los calibres tradicionales porque son los que más rendimiento de zumo tienen. Pero eso no quiere decir que si en el mercado, por un desabastecimiento o porque simplemente tienes naranjos propios o alguien te regala naranjas y tienes unas naranjas de mayor calibre, pues nosotros sí podemos exprimir esos grandes calibres, ¿no? También. Y bueno, empezamos con diferentes sistemas a introducir poco a poco la máquina y la gente se iba dando cuenta que efectivamente donde había una máquina de zumo, la venta se incrementaba de una manera notoria. ¿Por qué? Porque comemos por los ojos. Si tú vas a un restaurante o a una cafetería y ves la máquina, que nosotros solo pedíamos, recomendábamos, aconsejábamos dos cosas. Que la máquina estuviera limpia, que para eso nuestro diseño es muy sencillo porque se limpia Sí. muy rápida y es, vamos, si la máquina la tienes sucia, cómo tendrás la plancha de asar o cómo tendrás otras cosas de la cocina, seguramente pues en muy mal estado. Porque algo tan fácil lo tienes que mantener limpio. Y también decíamos que es importante tener un producto atractivo. Es decir, una naranja que tenga una buena imagen, una naranja limpia, una naranja bonita, que esto no quiere decir que una naranja que no tenga la piel bonita no esté buena, ni mucho menos, también lo está. Pero lamentablemente comemos por los ojos. Sí. Entonces, el hecho de que veamos una naranja que a lo mejor pues, ha tenido la desgracia de haber sido víctima de una, bueno, pues de haberle caído piedra, ¿no? En una tormenta o algo y estar pues realmente manchada o, en fin, deteriorada, eso realmente dentro no le ha afectado y el zumo estaría buenísimo igual, pero estamos acostumbrados, como digo, a tener una buena imagen y bueno, pues comer por los ojos. Por lo tanto, si la máquina está limpia y la naranja es bonita, seguro que la venta del zumo se te va a incrementar. Porque encima la gente está viendo cómo esa naranja está siendo exprimida al momento y se la está bebiendo. Entonces, claro, más seguridad que esta no hay ninguna. Y este fue un poco el inicio y el hacer concienciar a la gente bueno, que es un sistema que realmente pues, valía la pena, ¿no? Apostar por él. Y así empezamos. Entonces ya una vez la gente probaba la máquina, ya empezaban a decir, bueno, pues yo creo que quizá ya me interesa hacer esa inversión, ya no quiero que me traigas la naranja, ya me la compro yo, o ya no, también alquilábamos máquinas, o sea, pues ya no la alquilo, ya la compro. Bueno, pues de acuerdo. Lo importante es que la tengas. Ya el sistema que tengas o cómo la adquieras ya es algo menor, ¿no? De menor importancia. Lo importante es que tú la tengas, que ofrezcas a tus clientes un zumo natural, recién exprimido, y a partir de ahí pues a funcionar. Y bueno, empezamos también a introducirnos en ferias. La primera que hicimos fue en Alicante en el año 94, que era una feria de heladerías. Y bueno, las heladerías también vimos que podían ser un buen nicho, porque también utilizan el limón natural. Sí. Nuestras máquinas, hay que recordar que no solo exprimen naranja, también exprimen limón. Granada, el zumo de Granada, que ahora mismo es época de granadas, está exquisito, aparte de que es uno de los que más recomiendan, sobre todo los urólogos, para el tema de la próstata, o sea, para prevenir problemas de próstata, etcétera. Bueno, pues el zumo de Granada es buenísimo también se exprime con nuestra máquina. También las limas, las mandarinas, en fin, todo lo que son cítricos y granadas las podemos exprimir sin ningún problema. Entonces, bueno, las heladerías empezaron a ver que podía hacer zumo de limón,
lo guardaban en frío y luego a lo largo del día lo iban poniendo en las granizadoras con un poquito de agua y azúcar y hacían el granizado natural de limón, que no tiene nada que ver al granizado químico. Entonces, además, esto algunos lo hacían, lo conservaban por la mañana y el resto del día la utilizaban la misma máquina ya para dar desayunos y hacer el zumo de naranja al momento. Entonces, bueno, esa fue nuestra primera feria en febrero del año 94 en Alicante y de ahí ya saltamos a nivel internacional a la Feria de Milán, que la Feria de Milán es cada 2 años, es en el mes de octubre y es una feria a la que todo profesional del sector hostelero acude desde cualquier país europeo, incluso de algún otro continente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos ya a contactar con diferentes distribuidores interesados y poco a poco empezamos a internacionalizarnos. También es cierto que llegó un momento en el que tuvimos que dar el salto y apostar por el mercado americano, porque ya estábamos yendo a la Feria de Chicago varios años y a la gente le gustaba mucho el producto, pero nos decían que si estaba homologado, le decíamos, no, todavía no, bueno, pues cuando esté homologado ya hablaremos. Una vez estaba homologado, que tuvo su proceso largo y costoso en tiempo y dinero, ya el producto estaba apto para ese mercado. Entonces nos empezaban a decir que dónde estábamos. Pues estamos en Valencia. Ah, pues ahí estáis bien. Hasta que no estéis por aquí, poco podremos hacer, porque claro, queremos pues un distribuidor o un almacén pues con piezas de repuesto cercanas, etcétera, etcétera. Entonces esto ya nos obligó a plantearnos la necesidad de abrir una filial propia en Estados Unidos. Y después de analizar el mercado, vimos que la zona de Miami era, digamos, la entrada natural de las empresas españolas, según también para qué sector. Y bueno, pues después de estar analizando bien las opciones de entrada, pues constituimos en Estados Unidos nuestra filial, es Zumo Inc. Y bueno, pues desde allí ya empezamos a alquilar huecos de almacén, ahí es muy común. Tú vas a un almacén grande y tú dices, pues quiero 2 huecos, 4 huecos con el servicio de manejo de pallets y todo esto. Y bueno, pues ya realmente con una oficina pequeña y un almacén concertado así de esta manera, pues ya podíamos empezar a funcionar. Y así lo hicimos. Hasta que llega un momento en que ya vas cogiendo volumen. También empezamos a hacer, aparte de esta feria de Chicago, otras ferias locales allí. Y ya empezamos a crecer, ¿no? Hasta tal punto que ya te planteas tener tu propio almacén, que es lo que actualmente tenemos, ¿no? Nuestro propio almacén, nuestro propio showroom, nuestras oficinas, servicio técnico, en fin, una cobertura nacional que además extendemos a Canadá, porque desde la filial de Estados Unidos cubrimos Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el resto de mercados, estamos en los 5 continentes, como tú bien has dicho en la introducción, estamos en más de 100 países, pues lo solemos hacer normalmente con distribuidores exclusivos, que son quienes defienden la marca y quienes, pues lógicamente, llevan un servicio técnico adecuado y bueno, sabemos que las instalaciones de las máquinas nuevas, etcétera, pues lo van a hacer como corresponde y así es como hemos ido creciendo. También hemos ido ampliando el portfolio porque no hace demasiado tiempo pues adquirimos una empresa holandesa que tenía una máquina de piña y una de manzana y prácticamente lo que cogimos fue la idea porque luego le hemos hecho un cambio radical, tanto a la imagen como al funcionamiento. Es la máquina Isla, que lo que te hace es que te coges una piña, la pones dentro de la máquina y automáticamente la pela, la trocea y te la puede servir en el formato que tú decidas, o bien en dados, en tiras o en rodajas. Vale. Entonces, claro, es algo que para el supermercado también está teniendo muchísimo éxito porque yo creo que a todo el mundo nos gusta la piña, pero lo que no nos gusta es pelarla. Entonces, de esta manera, tú coges la piña, la pones en la máquina y en cuestión de muy pocos segundos la tienes ya a tu gusto en un recipiente que te llevas y es el que pasa por caja y abonas. Te llevas. Entonces, bueno. Has comentado el salto que diste desde España a la Feria de Milán, luego a Chicago. ¿Estos 3 pasos que hiciste costaron mucho o fue de forma ya natural progresivamente diciendo, mira, está subiendo el volumen, está teniendo muy buena aceptación nuestras máquinas, vamos a Milán y de Milán a Chicago? ¿Cómo fue un poco esos 3 saltos? No. Fue- A ver, ten en cuenta que nosotros éramos muy, muy poca gente. Siempre hemos sido de generar la necesidad y luego cubrirla, ¿no? Sobre todo al principio, cuando no tienes recursos económicos, porque prácticamente no todo el dinero que pusimos para constituir la sociedad, aún no habíamos vendido ni una sola máquina y nos la habíamos gastado, porque las matricerías son muy caras, las patentes también. Bueno, en fin, todo el que haya montado una empresa sabe
que el dinero se va, pero rapidísimo y cuesta que entre, esa es la realidad. Pero bueno, cuando ya vas creciendo y ya pues, las cosas empiezan a funcionar, pues lógicamente vas apostando por más ferias. Las ferias han sido para nosotros un elemento muy, muy interesante porque realmente el profesional del sector pues acude a la que mejor le viene. Entonces, que estemos hablando de la de Milán, que es la más importante de Europa, no quiere decir que no haya una en Ámsterdam, que sea muy importante para Holanda, o que la haya en Londres para Reino Unido, o que la haya en París para Francia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final, a cuantas más vas, mejor, porque estás llegando a más clientes potenciales. Entonces, esto es lo que fuimos haciendo. Lógicamente, también, cuando llegábamos a un acuerdo con un distribuidor que quería en exclusiva ser un zumo en cualquier país, sí que le exigíamos por contrato que debía de estar presente la marca en la mejor feria del país, ¿no? Cada año. Porque nosotros no concebimos que haya un equipamiento, una oferta de equipamiento a la que todo el mundo acude y que no pudiera encontrar nuestra marca. Lógicamente, pues tenemos que hacer valer la marca también, ¿no? Porque realmente, pues, afortunadamente, pues mucha gente ya sí sabe que es la marca de referencia en el mercado y que es sinónimo de calidad y de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues apostamos también mucho por el I+D, desde luego, sobre todo en los últimos años, y hemos ido mejorando los modelos clásicos y sacando al mercado pues otros nuevos, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que seguimos, es una apuesta constante y que cada vez va más, porque es la mejor manera, ¿no? de asegurarte que tienes un crecimiento. Y hablando de crecimiento y de más de, sois una empresa, como ya habéis comentado, que estáis en los 5 continentes, pero también, ¿cómo fue la entrada de Mérida Capital, que entró en 2019, si no me equivoco? ¿Qué os ¿Mm? aportó? O sea, supongo que eso fue como un empuje bastante fuerte para el crecimiento de Zumo, ¿no? A ver, la entrada de Mérida, desde luego, marcó un antes y un después, porque Zumo siempre, como empresa familiar, pues siempre habíamos hecho un poco las cosas, pues, en fin, como consideramos que las teníamos que hacer, pero no de una manera profesional en el sentido de cómo un fondo maneja cualquier fondo. Al final, yo me he dado cuenta que los fondos parecen una franquicia, ¿no? Todos trabajan de la misma manera, todos buscan lo mismo, o sea, por supuesto un buen EBITDA, y bueno, lo que pretenden es hacer crecer a una empresa a base de tensionarla, a base de trabajar mucho y de exprimir, nunca mejor dicho, al máximo, al máximo toda la actividad, ¿no? Y bueno, a nosotros sí nos enseñó sobre todo metodología, ¿no? A la hora de internamente hacer, pues bueno, pues una serie de controles y en fin, de métodos, ¿no? Para realmente sacar las cifras que más buscan ellos, ¿no? Los datos que más buscan ellos, y eso a nosotros sí nos profesionalizó mucho. Esa es la realidad. Y de hecho, la sorpresa fue porque realmente, normalmente cuando entra un fondo, pues se dan ese margen de 4 o 5 años para hacerla crecer y luego salir con esa, bueno, pues con ese beneficio, ¿no? Que para eso se han metido, ¿no? Con ese incremento de valor. Y curiosamente, cuando entró Meridia, pues a los 15 días llegó el COVID. Imagínate, se para el mundo, nadie viaja, hoteles cerrados, restaurantes cerrados, La hostelería y, se cierra. y nosotros, lógicamente, pues con una bajada de un 50% de ventas. O sea, para alguien que apuesta por ti con toda la ilusión y que de repente lo primero que le Para ocurre todo. es, claro, menos mal, dicen que mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Menos mal bueno, que esto era algo ajeno a nosotros, evidentemente. Si no, pues hubiera sido muy preocupante, pero bueno, como era algo mundial, pues evidentemente ahí no podíamos hacer nada. El segundo año del COVID empezamos ya a remontar, de manera que no solo recuperamos toda la cuota perdida, sino que además la superamos en 5 puntos. Ostras. Y al principio del tercer año es cuando el fondo me llama y me dice, oye, de todas las empresas del grupo, sin ninguna duda sois la que más ha crecido, la que más está despegando de nuevo y quizá estaríamos en un momento para incluso poder salir, ¿no? Claro, a mí me plantean esto y sí que me dejan un poco preocupado porque primero es una sorpresa y segundo es, bueno, y a ver ahora quién va a venir.
Entonces empezamos a hablar con una empresa que es especialista en encontrar pues, candidatos, ¿no? para que adquirieran la empresa y llegamos en muy pocos días, no llegó a 2 semanas, llegamos a tener 10 ofertas encima de la mesa. Ostras. Entonces, de esas 10 ofertas, yo sí que me acuerdo que como línea roja comentaba 2 temas. Una era que no se deslocalizara la planta, que se siguiera fabricando en Valencia y que no se despidiera la plantilla, que al fin y al cabo la plantilla es quien a Zumo le ha hecho crecer y estar ahí arriba. Porque además tenemos una plantilla bastante fiel, una plantilla, los que entraron al principio siguen estando, no somos una empresa cuya política haya sido la de ir renovando cada X, no. Nosotros lo que queremos es que la Muy gente tenga importante. un plan de carrera, que crezca y que si puede ser se jubile, ¿no? Y bueno, pues cuando ya estas líneas rojas se quedaron marcadas, quedaron 3 finalistas y habían 2 fondos, uno inglés, uno español y un industrial. Realmente, al final, la apuesta nuestra fue elegir al industrial porque un fondo a los 4 o 5 años va a volver a hacer el mismo proceso. Es decir, tendrá que volver a entrar alguien, tendrás que pensar y el que venga, qué querrá, cómo lo querrá, qué pasará. En fin, es un poco de incertidumbre. No digo que sea malo, porque siempre normalmente está demostrado que los fondos te hacen crecer y son buenas opciones. Pero nosotros pensábamos que un industrial pues, nos iba a dar como más estabilidad, más tranquilidad, porque lógicamente te compran, son suyos y ya a partir de ahí, pues obviamente el grupo querrá crecer, pero lo normal es que sigas perteneciendo al grupo durante, bueno, seguramente ya hasta la perpetua, ¿no? De manera perpetua. Y el grupo es ni más ni menos que el grupo SEP. El grupo SEP, dicho así, seguramente nadie lo conoce, pero si empezamos a hablar de las marcas, que todos tenemos alguna en casa, Muy podríamos hablar famosas, de muy conocidas. Moulinex, de Exacto. Roventa, podríamos hablar de Krups, podríamos hablar de Tefal. ¿Quién no Vale. tiene una sartén Tefal, no? ¿Quién no tiene algún producto Sí. Moulinex? O quién, en fin, Moulinex. bueno, ellos son líderes mundiales en pequeño electrodoméstico y un poco antes de adquirirnos habían adquirido WMF, que es una marca también muy prestigiosa de cafeteras. También algunos los conocemos por los cubiertos que hacen de lujo y, en fin, WMF es un grupo muy, muy potente también y fue el primero que ellos adquirieron para el sector profesional. Entonces, bueno, pues luego ya entramos nosotros en el grupo y detrás de nosotros ya han entrado otros también para el sector profesional. Es decir, aparte de ser líderes mundiales en el pequeño electrodoméstico, ahora también el grupo tiene el foco en el sector profesional. ¿Vale? Y bueno, la verdad es que ellos entraron en julio de este año pasado, no del anterior. Llevamos 1 año y medio más o menos. Y bueno, pues la verdad es que estamos encantados. Pues la verdad que es una pasada. La pregunta que te tengo que hacer es, cuando creaste este proyecto en el año 92, ¿pensaste que serías líder mundial de máquinas para exprimir lo que son zumos? Es En una absoluto. pasada, realmente. Pensábamos en ayudar a los agricultores, esa es la realidad. Exacto. Y, o sea, si das un poco, si miras un poco para atrás, ¿con qué es lo que digas, wow, me quedo con este momento o con estas vivencias? Uf. Claro, es que A ver, hay muchos años de historia. hay mucho bueno y también hay algo malo, evidentemente. Exacto. Porque yo siempre digo que lo malo es necesario, súper necesario, porque es de lo que más aprendes. De lo bueno, hombre, a ver, a todo el mundo le gusta que le den una palmadita, evidentemente, ¿no? Porque un reconocimiento siempre viene muy bien, pero de donde más se aprende es de los momentos más amargos. Nosotros llegamos a estar a punto de cerrar la filial americana porque los números no salían. Aquello es un escándalo, lo carísimo que es todo. Y decías, es que no llegamos, no llegamos, no llegamos. Bueno, pues al final el tener fe y constancia pues te da un premio, ¿no? Porque también también somos líderes en el mercado americano. Pero bueno, cuesta mucho y se pasa muy mal, sobre todo cuando ves que no llegas a final de mes para pagar las nóminas de todos los trabajadores que cada vez iban siendo más y, en fin, esto hay que pasarlo para saber. Se puede contar, pero... Y momentos buenos, sí, hombre, momentos buenos, pues sobre todo cuando te han dado algún premio, ¿no? Nos dieron, bueno, nos han dado varios Hace premios. poco os dieron un premio, ¿verdad? 2023, que lo tengo aquí por aquí, que es el impulso a la internacionalización de la Cámara de Comercio Pues, del 2013 bueno, la Cámara de Comercio de Valencia, ¿verdad? dentro de 3 días, casualmente, Dentro de 3 es, días.
es la noche de la economía valenciana, se celebra en el Palau de les Arts y vendrán todas las autoridades, lógicamente, todas las autoridades locales y en concreto los premios, que hay 5 categorías diferentes. A nosotros, a Zumo, nos han dado el premio a la internacionalización, nos lo entregará Su Majestad el Rey. Ostras. Y bueno, pues la verdad es que, claro, pues cosas así, lógicamente, pues claro que motivan, ¿no? Y es una alegría, sobre todo, pues ahora en este entorno tan bonito como es el Palau de les Arts, ¿no? Donde va a estar lo más destacado de la economía valenciana a nivel empresarial y, bueno, en todos los ámbitos, pues realmente que de todos, pues se hayan fijado con Zumo, pues hay muchas empresas que se lo merecen, por supuesto. Vamos, aquí en la Comunidad Valenciana está llena de grandísimas Una cuna de empresas emprendedores, realmente. exactamente, hay muchísimo emprendedor con mucho talento, con mucho éxito y bueno, pues claro que hay muchísima gente que se lo podría, que lo podría ganar este premio, ¿no? Bueno, en esta ocasión nos lo han dado a nosotros, pues bueno, es vamos, súper de agradecer al jurado y a todos quienes han hecho posible esto. Los primeros, nuestros empleados. Eso nunca hay que olvidarlo. Sí, la verdad que los empleados, sin la fuerza de los empleados, todo proyecto es casi inviable. También, Yo bueno, siempre he dicho, perdona. siempre he dicho que para mí hay 3 patas, ¿no? En el éxito de una empresa, que son los empleados, sin ninguna duda, Sí, los proveedores, elegir un buen proveedor es fundamental, que te dé buena calidad, buen servicio, a buen precio, lógicamente, todo que tenga en fin, que esté bien balanceado. Y el cliente que reconozca todo esto, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, tener un buen cliente que al fin y al cabo es el que tiene que reconocer todo el trabajo que has hecho previamente, pues también es un lujo. Y bueno, pues podemos contar con clientes de primer nivel en todos los aspectos, tanto a nivel de restauración, hotelería, cadenas de supermercados, ya te digo, a nivel internacional. Entonces, la verdad es que pues es sí. un motivo o sea, un motivo de satisfacción, ¿no? Muy importante el ver que todo esto, que lleva mucho detrás, pues al final se reconoce. Y ya fíjate, más allá del cliente, porque el cliente es el que compra la máquina, yo hablaría del usuario, porque al Sí, fin y al cabo todo esto se hace para que alguien disfrute del producto final de nuestro esfuerzo, ¿no? Y es que se beban un zumo o que se lleven una piña troceada. Esto quien lo hace es el usuario final. Lo que pasa es que nosotros no le vendemos al usuario final. Nosotros como fabricantes le vendemos al intermediario, lógicamente, que puede ser o directamente en el supermercado o puede ser los distribuidores de hostelería, que son quienes hacen las reformas o todas las decoraciones de los locales, de los hoteles, etcétera, ¿no? exacto. Yo, mira, durante que me he estado preparando esta entrevista, cada vez que visitaba un supermercado, hotel, cafetería, restaurante, me he fijado en las máquinas que había y todas eran zumo. Os emplazo a toda la gente a fijaros y veréis cómo de amplio es el mercado de las naranjas y cómo zumo está en muchos locales que visitáis cada día. O sea, es una pasada Ujú. cómo habéis llegado al sector a poneros vuestra marca, vuestras máquinas en casi todos los lugares que he estado visitando, me he fijado y estaban las máquinas de zumo. Eh, Faltan muchos, ¿eh? Que tenemos que llegar a muchos todavía. exacto. Eh, buscando un poco de información sobre zumo, vi que, bueno, vuestros competidores, Ujú, Zumex, que no me acuerdo mal, están en el ujú. mismo, o sea, estáis puerta con puerta y aparte el número de teléfono, dato curioso es que es igual menos las últimas 2 cifras. Es un dato curioso esto, ¿verdad? Es muy curioso porque realmente ellos empezaron antes que nosotros con Vale. un sistema rotacional. Por eso nosotros quisimos diferenciarnos, ¿no? Con el sistema que te he explicado al principio, que al fin y al cabo pues es nuestra patente y es lo que nos diferencia. Pero lo curioso es que cuando nosotros empezamos, como te he dicho, primero en el garaje de casa hicimos el prototipo, luego nos fuimos a una planta baja y luego ya nos movimos a una nave industrial en Moncada, donde estamos. Y varios meses después de estar nosotros allí, ellos llegaron al otro polígono. Allí hay 3 polígonos industriales. Vale. Entonces ellos fueron al otro polígono y a la hora de pedir el teléfono, curiosamente, Sí. su número de teléfono es uno más al nuestro, Sí. ¿vale? Y la gente no daba crédito, decía, bueno, es que sois los mismos, alguien que ha salido Claro. de ahí y lo ha montado, o viceversa, porque la gente pues no sabía quién estaba primero, quién, en fin, pues bueno, pues uno se ha salido de la otra y ha montado su empresa. Es que no tiene, esto es totalmente falso. Nosotros, bueno, pues esto fue casualidad del destino y bueno, actualmente pues no dista ni de 1 kilómetro la distancia de una a otra, ¿no?
Esa es la realidad. Que me chocó bastante y, o sea, y un momento estuve pensando, estuve dudando y digo, ostras, es como la misma empresa, pero que ha hecho una submarca, ¿sabes? En el principio, luego buscando información me di cuenta que no, pero es bastante curiosa la casualidad. Para ir Sí. cerrando un poco la entrevista, me gustaría que nos recomendases un libro que te haya marcado, que te haya ayudado durante todo este camino y también, ¿qué le darías como información o ayuda para la gente que quiera emprender? Mira, a ver, libros. No tengo, por desgracia, no tengo demasiado tiempo para leer, esa es la realidad. Y la gente dirá, bueno, esto es porque no quieres. No. O sea, yo viajo muchísimo por todo el mundo y necesito concentración absoluta para leer. O sea, yo no puedo estar leyendo en un aeropuerto, en un avión, que el de al lado se ponga a hablar por teléfono, no, me despisto mucho. Entonces Entiendo, necesito entiendo. estar muy, muy concentrado. Y la verdad es que tengo pocos momentos, pero bueno, sí que leo, lógicamente, y sí que he leído libros. Por ejemplo, tuve la suerte de conocerlo y al poco falleció. Bernabé Tierno, bueno, era un escritor que hizo sobre todo escribió mucho en favor de las empresas y hablaba mucho de la motivación, ¿no? Y de cómo, pues lo que te decía, ese empeño que hay que ponerle muchas veces, ¿no? Esa fe que tienes que tener, como nos pasó a nosotros con el caso de Estados Unidos, que bueno, pues nos sirvió pues, esa apuesta un poco porque la veías, aunque no estuvieras saliendo en el día a día, pues es lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, libros de autoayuda, de motivación y demás son libros que realmente me han gustado, ¿no? No te voy a nombrar ahora novelas ni, ¿sabes? O sea, me gusta sobre todo la lectura práctica, ¿no? Que realmente puedas aplicar en tu día a día, sobre todo cuando tienes un proyecto en el que le dedicas toda tu vida, en el que estás creciendo y en el que sigues ilusionado, ¿no? Entonces eso. ¿Y la otra pregunta cuál era, perdona? O sea, unos tips para la gente que está emprendiendo o qué es lo que le recomendarías decir, mira, tienes que pasar por esto, un poco de información, un poco para ayudar. Mira, primero, a ver, tienes que pasar por muchas cosas. Para empezar, Sí, cuando montas tu propia empresa no tienes ni sueldo. Porque si lo primero que haces es me monto una empresa para tener un buen sueldo y tal, pues seguramente es, no te harás muy es la viejo, ciudad. ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, pues ya llegará cuando tenga que llegar. Eso es lo primero que tienes que pensar. Y luego, sobre todo, creer en lo que haces y ponerle mucha pasión, mucha ilusión. Yo siempre creí en el producto, porque como te digo, es un producto que estoy convencido que a día de hoy sigue siendo el mejor del mundo a nivel de tecnología. Y si lo crees, lo transmites. Y si lo transmites, lo vendes. Y si lo vendes, creces. Qué Es bueno. que, es que no tiene, para mí no tiene más secreto. O sea, yo no podría, sería incapaz de vender algo que no conozca o que no crea, ¿no? No sé, me sería totalmente imposible. Me encanta la parte comercial, disfruto muchísimo atendiendo en las ferias cuando voy, disfruto mucho cuando voy por la calle y voy estirando el cuello como un avestruz, a ver, viendo en las barras de los locales si tienen mi máquina, si tienen de otro o si no tienen. Si no tienen, bueno, ya estoy cogiendo el teléfono y llamando al comercial más cercano y decir, ahí hay una oportunidad, calle tal, hago una foto enseguida, a fachada de local, nombre de la calle y se lo paso al comercial para decirle aquí hay gente que necesita nuestra ayuda. Tienes que contactarles, ¿no? Y tratar de ofrecerles la máquina. Entonces, yo creo que tienes que creer mucho en el producto, tienes que tener la ilusión de llevar el proyecto adelante, olvidarte de horarios. Nada de yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 2 y de 4 a 6. A ver, yo siempre digo que yo afortunadamente he podido manejar mi tiempo como he querido. Si un martes a las 11 del mediodía me he querido ir a la playa, pues me he ido a la playa y no he tenido que darle explicaciones a nadie, porque si me puedo ir a una reunión bueno, entiendo que es buena para la empresa, pues a lo mejor también es bueno que yo desconecte 3 horas. Pero es que luego a las 10 de la noche estoy con Estados Unidos conectado, con un Teams o estoy mandando correos y a lo mejor se me hace la una y a nadie le voy a dar explicaciones. O sea, y he estado 3 horas cuando el resto de la gente está pues viendo una serie de Netflix o están en el sofá o están con sus hijos, no lo sé. Quiero decirte que lo bueno es manejar tu tiempo y bueno, saber que lo tuyo no te lo hace nadie, pero lo tienes que hacer. Sí, ¿Cuándo? Pues un sábado o un domingo por la noche cuando tú quieras. claro. Entonces, bueno, pues creer en el proyecto y ya te digo, ponerle todas las horas, toda la pasión y dedicación que sea necesaria. Pues Rafael, la verdad que es una pasada tu historia. Te damos las gracias por haber participado en tu Story Podcast y, Gracias a ti, Carlos. y con las palabras de creer en el proyecto, que es súper importante, y sobre todo la pasión que desprendes.
que realmente es una pasada. Así que, claro. Bueno, Gracias, Rafael. pues muchas gracias a ti. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros al canal. Nos vemos la próxima semana con más historias apasionantes como la de hoy, como la de Rafael Olmos de Zumo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.